Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión del seminario Microscopías de Detalles Elocuentes en la Historia del Arte. Hoy tenemos el placer de contar con Rocío Sánchez Amejeiras, catedrática de Historia del Arte en la Universidad de Santiago. La profesora Sánchez Amejeiras elaboró su tesis bajo la dirección de Serafín Moralejo con el título Investigaciones iconográficas sobre la escultura funeraria del siglo XIII en Castilla y León, un tema al que ha seguido prestando atención a lo largo de los años, junto a otros temas relevantes del arte medieval hispano como las cantigas de Santa María o en especial la Catedral de Santiago y el arte medieval gallego, sus fuentes y su proyección. Sus estudios con frecuencia tienen por objeto el arte medieval peninsular, pero su conocimiento del arte medieval europeo le hace definir sus coordenadas de influencias y conexiones en un contexto mucho más amplio. A lo largo de su carrera ha demostrado su compromiso con la investigación interdisciplinar, especialmente a partir de las relaciones entre arte y literatura y sobre todo entre arte y retórica. También es notorio su compromiso con la difusión de la investigación de calidad, situando sus estudios de arte medieval hispano en el marco historiográfico internacional. Esta dimensión internacional se ha puesto de manifiesto también en sus diversos artículos y reseñas encargadas por revistas de prestigio internacional como la francesa Annales, la italiana Arte Medievale o la norteamericana Speculum. Asimismo, ha publicado sus ensayos en prestigiosas editoriales como Brill, Brepols, Ashgate o Princeton University Press. Entre sus diversos trabajos cabe destacar su monografía publicada en ACAL en 2014 con el título Los rostros de las palabras, imágenes y teoría literaria en la Edad Media Occidental. Fruto del impacto de su investigación, la profesora Sánchez Amejeiras ha sido invitada a exponer sus trabajos en centros de incontestable prestigio como el Trinity College de Dublín, el Fitzwilliam College de Cambridge, la Universidad de Princeton, la Universidad de Dresde o el Cultural Institute en Londres. Bueno, antes de dar paso a la invitada, solo queda recordaros que, siguiendo la tónica habitual de este seminario, después de la ponencia, una compañera del grupo Arte y Pensamiento se encargará de dirigir el coloquio posterior. En este caso se trata de Elena Paulino, a la que aprovecho para dar las gracias por su amable participación. Y ahora sí, sin más dilación, cedo la palabra a Rocío Sánchez. Hola, buenas tardes. Yo quisiera en primer lugar agradecer a Antonia Martínez Rupérez por haberme invitado a participar en este seminario y a Elena Paulino por haber aceptado ser mi correspondiente. No podía tener mejor pareja de baile, porque si yo en algún caso voy a hablar de, bueno, decoración, figuración o como podamos verlo, pues supongo que ella, y de estrellas, ella también lidia con esas cuestiones, pero en otros territorios, en otras culturas, ¿no? Y quisiera advertir que a pesar de que voy a comenzar con algo que ya publiqué, una pequeña, y que hay el trabajo, en lo que voy a presentar, hay partes que ya, bueno, algunas partes ya publicadas, otras no, es un trabajo en curso y que quisiera rematar pronto, pero en el que no me siento del todo segura en algunos aspectos. Podría decirse que yo no soy una gran estrellera, como, si hablamos como hablaría Alfonso X el Sabio, ¿no? Necesitaría quizá auxilio para, ¿no? Para, a lo mejor en lo referente a las estrellas, un poquito más de tiempo, y que debido a la pandemia no he podido viajar otra vez a Beselé. Yo en Beselé ya había estado, ya había visto ciertas cosas, había hecho unas fotos horribles movidas, con lo cual no me servían, no, y había hecho dibujos, pero no de calidad como para mostrar, y tengo que echar mano de, bueno, de unas grandes fotos de Bill Dalkey Photo Marble, que son, van a ser siempre mejores que las que puedo hacer yo, pero a lo mejor faltan detalles que no puedo, que no tengo en la definición que quisiera. Y la otra, el otro pequeño problema es debido a que la cripta del pórtico de la Catedral de Santiago sigue en obras. Entonces, volví a hacer fotos, que fui muchas veces a hacer fotos, pero mi pilar del machón central está cubierto de plástico desde hace mucho tiempo, con lo cual yo veo cosas y diré cosas que
pero claro, está en la fe de los demás el creerme o no, porque la fotografía con el plástico este gordo y manchado de cemento que tiene, pues malamente deja ver nada, ¿no? Bueno, entonces paso a compartir pantalla, ¿no? Esperemos que no haya problemas. Ahí que había empezado, pues comparto esta. Desde el principio. Uy, siento. Se me fue la sorpresa. Muy bien. Procederé a leer para no pasarme de tiempo, que últimamente lo suelo hacer. Mucho antes de que en época barroca las cubiertas de las iglesias mostrasen espléndidos rompimientos de cielo, simulando hábilmente la ausencia de cubiertas del edificio y situando a la divinidad en un cielo físico animado por nubes, y si ya las bóvedas de las iglesias románicas se habían desmaterializado para trascender la contemplación de la mera cubierta física, aunque de manera muy diferente. Por ejemplo, en la iglesia monástica de Saint-Cher y Saint-Euder en Dauphiné, los monjes, tras acceder a la capilla de los ángeles, situada a un nivel superior, en la tribuna del crucero, el espacio accesible más alto del edificio, veían cómo la bóveda se abría figuradamente para permitirles contemplar no el cielo físico, sino el metafísico, el que está vedado a la visión carnal humana. Ajustándose a un esquema centrípeto acentuado por la estructura de la bóveda de arista, la Virgen, los serafines, los arcángeles y los ángeles saludan desde lo alto, real y figuradamente, a quienes los contemplan, circundando al tiempo al Altísimo, rodeado de jaspe y sardónice. En su estricta y determinante geometría, que dirige implacablemente la mirada del espectador hacia el centro, la bóveda pierde su naturaleza material. Atravesando la mirada, ¿no?, atraviesa las esferas del cosmos y tras traspasarlas de las estrellas fijas, permite atisbar un simulacro de lo que podría ser gloria divina. Un cambio importante en la decoración de las bóvedas se constata desde mediados del siglo XII, cuando empieza a emerger una suerte de naturalismo, Emerging Naturalism, es un libro reciente, bueno, ese naturalismo emergente, en conjuntos que han sido calificados como pertenecientes al primer gótico. Un cambio que atañe tanto a la materialidad como a la naturaleza de su decoración figurativa. Subrayo el tema de la materialidad, porque uno de los fenómenos más sorprendentes y al que no se le ha concedido la importancia que creo que merece, a que acompañó el nacimiento del arte gótico, fue la idea de poblar de escultura las cubiertas de los edificios. Aunque en la antigua Roma se conocen experiencias tímidas, estoy pensando no en el arco de Tito, en el sofisma de Tito, ascendiendo al cielo, Júpiter, la de Júpiter lleva a Tito al cielo. Pero son experiencias muy escasas y no se parecen en nada a las soluciones góticas, con elementos de notable bulto y en ocasiones pinjantes. Y mientras Bernardo de Chartres o Guillermo de Conches demostraban una nueva curiosidad por la hermosura del cosmos creado, acuñando conceptos que pueden contar con una deriva estética, como es el de Ornatus Mundi, las bóvedas abandonaron las visiones metafísicas de la gloria o las incluyeron en relatos cosmológicos o en composiciones cosmológicas donde nervios modulados y claves de bóveda hicieron visible la complicada vida de las estrellas, ocultando o interfiriendo en la visión de la gloria divina. Por cuanto he podido constatar, esta nueva concepción de la bóveda empezó a ensayarse en obras llevadas a cabo en la segunda mitad del siglo XII en la Magdalena de Vézelay. Las más antiguas claves de bóveda conservadas en Vézelay provienen de la tribuna situada sobre el acceso central, el tramo central del acceso a la iglesia. De nuevo una capilla en tribuna, en lo alto, en la parte más alta del edificio. Y esta es una de las dos claves muy parecidas que se conservan.
Y es ahora, cuando quisiera detenerme a mirar de cerca. Como también miro de cerca el dibujante al que Jean Viollet-le-Duc le encargó ilustrar para su diccionario piezas de escultura mutiladas arrumbadas por distintas partes del edificio. El ejercicio de dibujar exige una mirada de cerca, exige estudiar el detalle, centrando la vista para después perfilar con la mano. De modo que en esta charla tendré en cuenta no solo la mirada de cerca del contemplador, sino también la del artista, la del escultor que antes de modelar o usar el escalpelo, dibuja. Y la reconstrucción de ese proceso creativo permite comprender las soluciones formales que encontraron los artistas cuando les vinieron con exigencias inusitadas. La más antigua clave de bóveda de Beselet presenta una solución compleja. El diseño centralizado y radial de la base parece pertenecer a un nivel inferior a aquel en el que se disponen los serafines en vertical, los serafines alados. Este diseño centralizado ha sido identificado o calificado por Neil Stratford y después por Arnaud Tambert una corona de acantos, porque los remates angulosos se asemejan a los de los acantos en los capiteles corintios. Rosetas y acantos son términos apropiados para un capitel corintio, pero no aplicables a priori a una clave de bóveda, porque la larga tradición del parangón entre arquitectura y naturaleza que se reelaboró en la tratadística arquitectónica desde época romana se aplica a elementos sustentantes o elementos decorativos de fachada, pero no a las claves, porque las claves de bóveda no existían en la antigüedad. Las claves de bóveda son medievales. Y fue conocida en la Edad Media la clave como fundamentum clavis o lapis angularis. A excepción del término lapis angularis, sabemos la metáfora bíblica que asocia a Cristo a la piedra angular y que tuvo deriva figurativa importante en las bóvedas góticas, los otros términos carecen de cualquier connotación semántica que no sea la referida a la función bloqueante o sustentante del elemento arquitectónico. Y además, ¿qué hacen los acantos en las cubiertas de una bóveda? ¿No? Por eso creo que hay que volver a pensar sobre la figuración de estas primeras claves. El esquema de la clave se configura a partir de una forma centralizada y radial, y esas formas se utilizaron en manuscritos medievales, por ejemplo, en los de Beato, para representar las estrellas. Pero es que además, si esas formas se utilizaban en los manuscritos de Beato, tenemos testimonio de que se pintaban cielos estrellados en época románica, y todos sabéis de lo que voy a hablar. De todos es conocida la carta que a requerimiento de Adela de Normandía, el monje Baudry de Bourgheil se sirve de la descripción de una cámara imaginaria como sistema mnemotécnico para resumir el saber que a juicio de su patrona debía conocer su hijo. En el suelo pintó un mapamundi, en el techo un planisferio celeste. A mediados del siglo XII en Beselet, lo que hasta entonces había sido adecuado pintar en el techo de una estancia palaciega, pasó a serlo esculpido en la bóveda de una tribuna de una iglesia. Pero ahora no se dibujan y colorean formas, se esculpen sobre materia sólida. Buscasen soluciones en cuadernos de dibujo o hiciesen tanteos en moldes de escayola, los escultores encontraron la fórmula de representar las estrellas distribuyendo hojas parecidas al acanto de manera radial. Es la mirada de cerca la que permite reconstruir este tipo de procesos. El que los patrones decorativos o figurativos circulares son aislados, fuera de contexto en los libros de modelos, invita a pensar en la versatilidad de su uso. Si las hojas de acanto circulan solas, es posible combinarlas y crear algo a partir de ellas, ¿no? Y para evocar de alguna manera el inestable cintilar de las estrellas, las hojas de acanto de perfil quebradizo y perforadas de abundante trépano podían ser la solución ideal. Y estos escultores estaban acostumbrados a labrar hojas de acanto. Es un capitel
del Museo Metropolitano de Nueva York. El rótulo es procedente de Avalon o de Beselé. Si yo tengo que apostar, apuesto por Beselé. Conozco bien Avalon, ¿no? Y bastante bien Beselé. Bien. Es que incluso aquí, ¿no? Incluso hay como una suerte de roseta aquí y luego los capiteles corintios. No, luego digo los acantos. Si estos esquemas centralizados representan estrellas, el modo en que se disponen con respecto a los serafines debe entenderse teniendo en cuenta la concepción medieval del cosmos ordenado, como muestra este mapa del cielo encontrado hace unos años bajo los tejados del flanco sur de la iglesia de Saint-Germain de Toulouse. El cosmos geocéntrico se componía de 7 esferas móviles, bueno, esto todo el mundo lo sabe, en el que orbitaban la Luna, el Sol y los restantes planetas, rodeadas por una última inmóvil donde alumbran las estrellas fijas. El último cielo físico que oculta, y aquí no hay nada, ¿no?, que oculta a la vista de los humanos los cielos espirituales, en los que habitamos. Si devolviésemos la clave de Beselé a su destino original, lo que veríamos en ella es que la realidad sobrenatural se sitúa físicamente más allá del cielo de las estrellas fijas. Es más, la capilla cubierta por estrellas fijas, que está aquí, se situaba sobre el ingreso principal del templo, sobre el arco del cielo, en el que los signos del zodíaco y otras constelaciones orbitaban armoniosamente en la arquivolta externa de la portada. Para este intento de conciliación entre cielo físico y visión espiritual podría incluso señalarse un paralelo contemporáneo. En la bóveda pintada en el extremo sur del transepto de Saint-Germain de Toulouse, las extrañas manchas blancas que dificultan nuestra visión del Apocalipsis, del Cordero de Apocalipsis 4:5, no son otra cosa que otra fórmula de tanteo para representar piedras luminosas. Es que los nimbos también son blancos, ¿no? Estos son piedras de luz, piedras de luz. En la Edad Media se creía que las estrellas eran cuerpos sólidos, ¿no? No cabe duda de que estoy siguiendo de algún modo la estela de Bianca Kühnel y de Rob Walker cuando intento interpretar o analizar los discursos escatológicos en términos cosmológicos. Pero mi intención es ampliar esa dialéctica a la percepción de los edificios y a la relación que mantienen con su figuración, porque los que vivieron en lo que llamamos la Edad Media pensaron el mundo de otra manera, lo sintieron de otra manera, entendieron los edificios de otra manera, y también vieron el cielo de otra manera, desde luego mucho más luminoso que el que vemos ahora. Miraron al cielo muchas más veces de las que miramos ahora. Entre 1155 y 1165 continuaron las obras en Beselé y los artistas siguieron experimentando con el modo de esculpir el cosmos celeste en las bóvedas en la sala capitular. Aunque este espacio ha sido muy intervenido por Viollet-le-Duc en la restauración del siglo XIX, respetó a las trazas originales. Ya sabemos cuál es la política restauradora de Viollet-le-Duc y en ese sentido resulta muy útil. La sala, compuesta por tres naves de 2 tramos cada una, se cubre con bóvedas de crucería que presentan una curiosa estructura decorativa. A una clave central decorada, la clave está marcada por 4 relieves dispuestos en cruz en los plementos de las bóvedas. Es una solución para la que no encuentro más paralelo que, curiosamente, las bóvedas del crucero norte de la Catedral de Orense, cosa que no es rara, porque los escultores de Beselé se fueron a Orense, ¿no? Unos a Compostela y otros a Orense. Bien, la bóveda del tramo más oriental, y aquí estoy usando las fotos de Bilderkey Foto Marburg, ¿no?
La bóveda del tramo más oriental, central, el que se situaba sobre el altar, presenta una figuración de naturaleza diferente al resto, al mostrar una visión metafísica. El cordero triunfante con la cruz en la clave está franqueada por los 4 símbolos de los evangelistas. Pero en los restantes tramos se combinan diferentes patrones para representar estrellas, no es este el caso, veremos otros que sí, con imágenes que a mi juicio muestran curiosas fórmulas de diversas constelaciones, utilizando esquemas tomados de otros repertorios en ocasiones. Y esto no debe sorprender, y sí, siento no haberla traído, pero por ejemplo en la portada de Beselé, el signo de Tauro tiene una cola de pez como si fuera Cetus, es decir, existen estas contaminaciones de repertorios entre bestiarios, planisferios y demás manuscritos astrológicos. El tramo occidental de la nave central preside la clave la constelación del León, representada por un león pasante que vuelve su cabeza hacia su cola levantada, rodeada por la constelación del Centauro, por un joven que cabalga un pez, quizá la del delfín, por dos, que veremos ahora en detalle, ¿no? Por dos personajes que se acurrucan, y por otra escena, típico Sansón, desquijando al león, que bien pudo ser utilizado como un Hércules. Centauro, Hércules, esta figura es la que decía, la de un joven cabalgando un gran pez que alimenta con peces, y en los bestiarios se narra la historia del delfín, de que un joven se aficionó tanto a un delfín que lo alimentaba, jugaba con él, saltaba, y al final el delfín se lo llevó con él al mar. Más compleja es esta otra, la que me presenta más problemas. Yo quisiera ver Géminis aquí, pero aún tengo que intentar cómo. No, es el problema. Esta es de las restauradas, ¿no? Intentar entender cómo. Digamos que Work in Progress podría hacer algo así. En manuscritos persas el delfín sí se representa cabalgado por un joven, con lo cual ya digo, esto es el terreno pantanoso del que intento salir airosa en poco tiempo, pero creo que ¿qué hacen si no los animales en el cielo? ¿No? En uno de los tramos del lado sur, suroeste, se combinan en cambio estrellas con las constelaciones. Encerradas en marcos circulares, se ensayan diversos patrones para, a partir de esquemas radiales más simples, creando una suerte de gradación. Si en un caso la corola exterior parece abrirse para dejar salir nuevos pétalos cerrados que ocultan un botón central, este asoma en el segundo caso y se proyecta de un modo especial en la propiamente dicha, donde las dos corolas exteriores de las dos flores han reventado y del centro cuelga un diminuto pinjante. Utilizo metáforas vegetales, pero es que son las que las que me resultan más fáciles de utilizar. Bueno, a estos 3 luceros se suman 2 constelaciones, cuya formulación depende, de nuevo, estrechamente de los bestiarios. Me voy a detener en una sola. En la constelación Opus, que el lobo se muerde su propia pata para ser más sigiloso cuando va a atacar. Así se lo representan los bestiarios, es la representación típica de los bestiarios. Y aquí se tomó prestada, como se había tomado prestada en la arquivolta exterior de la portada, aunque aquí se muerde la cola, ¿no? Porque a mi juicio en la portada las representaciones de las constelaciones se funden con las de los signos zodiacales. Es más, es que la alusión a su carácter astral se acentúa porque esta especie de margarita que el animal aloja en su seno no es otra cosa que una estrella. Sería entonces una versión resumida y esculpida de esquemas propios de los manuscritos astrológicos en los que las estrellas se situaban sobre las figuras de las constelaciones.
Y es que también se encontraban en el zodíaco de la misma portada. Aquí en el signo de Géminis, dos estrellas adjetivan de algún modo e identifican como constelación a esos dos jóvenes luchando. Curiosamente, en esta escena aparecen las dos fórmulas simples que se van a desarrollar después para representar las estrellas. La radial, entre comillas, tipo Margarita, y la helicoidal, que son las dos patrones simples que servirán para representar estrellas. Bien, puede decirse entonces que el techo de la sala capitular de Vézelay se abre para que los monjas puedan contemplar las formaciones de las estrellas, reconocer las constelaciones, un conocimiento al que eran aficionados, entre otras razones, porque les resultaba de gran utilidad para el cómputo litúrgico. El tramo de la cubierta situada constituye una excepción, porque allí lo que se encuentra es un rompimiento de cielo. Se atraviesa el último cielo físico para contemplar el metafísico, como pasaba en Saint-Chef, en Saint-Oder, en Dauphiné, pero ahora esculpido en piedra. Y otra divergencia que presenta la cubierta metafísica con respecto a las restantes es que su estatismo cruciforme contrasta con el dinamismo que impera en las otras, en las que los escultores lograron simular el movimiento de las constelaciones del cielo. El artificio de disponer las figuras laterales siguiendo un esquema circular, como si siguiendo el curso de las agujas de un reloj, ¿no? Así, patas abajo, patas arriba, girando. Bueno, aquí nos tapamos, pero también gira. Y este modo de representar el giro evoca el de los planisferios y cómo se representaba el curso ordenado de las esferas en los planisferios. Creo que no soy la única en percibir estas representaciones estáticas dispuestas sobre fondo plano, el curso móvil de las estrellas. Cuando Baudry de Bourget hacía referencia a la ilusoria cámara de Adela de Normandía, utilizó un símil de esa naturaleza para alabar la maestría del pintor. Y cito: en la techumbre de la habitación estaban pintadas las rotaciones celestes, los movimientos de los planetas, las revoluciones perpetuas del cielo, sus vueltas sin fin. Aunque la pintura es estática, parecía estar girando. Tal era la habilidad del artista. Así dominaba su oficio. Y ese movimiento circular de las diferentes esferas evoca una de las claves más hermosas de la sala, en la que de una suerte de vórtice central brota un racimo de pequeños botones que revientan para adquirir un mayor tamaño en los extremos, siguiendo el incontestable trazo del esquema helicoidal. Los escultores se sirvieron de una forma helicoidal para evocar las revoluciones perpetuas de los cielos. La transformación de la cubierta en un cielo físico, para ser más precisos, en las esferas móviles de las constelaciones, proyectadas sobre el firme fondo de las estrellas fijas, es un ejemplo elocuente de que el naturalismo emergente que acompañó al primer gótico alcanzó también a las representaciones celestes. Si las estatuas columnas constituyen uno de los nuevos géneros escultóricos del gótico, los cielos esculpidos en las bóvedas del edificio también lo son. Y si las primeras hacían estremecerse los umbrales del templo cuando estaban integradas en discursos visionarios, las claves y los nervios desmaterializaron las firmes cubiertas pétreas, transformándolas en un cielo físico gobernado por un movimiento armónico. Armónico en ocasiones. Como hace ya tiempo demostraron Nigel Morgan y Neil Stratford, escultores formados en los talleres que trabajaron en Vézelay a principios de la década de los 60, llegaron a Compostela, justo después,
justo después. Creadores experimentados, como hemos visto, en crear fórmulas para representación del movimiento en formatos escultóricos de nuevo cuño, porque esto es algo muy específico, saber representar el movimiento en clave de bóveda, que es un formato que acaba de aparecer, ¿no? Coincidieron en Santiago con otros de diverso origen y tuvieron que afrontar un reto más difícil todavía. En los dos cuerpos inferiores del monumental cierre occidental de la catedral se les encargó representar el final de los tiempos en una nueva y original versión que incluía los signos del juicio final, la revolución cósmica que anunciará el fin. El último de los signos del fin, que señala la tradición profética, es la caída de los cuerpos celestes, es decir, para ser más exactos en términos de cosmología medieval, el precipitarse desde el cielo de los astros, las constelaciones móviles y las estrellas fijas. La caída de las estrellas ya se había ilustrado en manuscritos, el comentario de Beato al Apocalipsis, donde también se había representado la caída del Sol, porque la estrella llamada Absintos en Apocalipsis 8, 10, 11 se identifica muchas veces con el Sol. En Compostela, la catástrofe sideral se esculpió en diversos elementos arquitectónicos, componiendo un único discurso visual en un escenario tridimensional conformado por dos cuerpos. Y en él las imágenes se dispusieron, como sucedía en Beselé, siguiendo la concepción medieval del cosmos. Así, en el nivel inferior, en la cripta, se ve caer a los astros y a las constelaciones móviles. En sendas claves de bóveda de singular tamaño que hizo famosa Serafín Moralejo, ¿no?, el Sol y la Luna caen figuradamente de la bóveda celeste. Los ángeles sostienen el Sol y el creciente lunar, pero su vuelo es descendente, su gran proyección de bulto, su incómoda actitud y sus alas desplegadas indican que el curso natural de los astros se ha alterado. Baste comparar los serafines estáticos de la visión de Isaías en ese cielo metafísico, estáticos y frontales, con estos serafines que atraviesan la frontera del mundo físico y empujan a los astros hacia el suelo, ya veremos, hacia abajo. La tradición profética anteriormente mencionada pronosticaba también el caer de las constelaciones y las estrellas móviles. Y estrellas y constelaciones se deslizan lentamente como si fueran copos de nieve, siguiendo el curso del intradós de los arcos de la doble entrada de los arcos de entrada del doble ingreso. El parentesco con la escultura de Beselé salta a simple vista. Se reconocen similares esquemas de espirales utilizados para representar estrellas, esquemas radiales, estas dobles corolas que se abren, o esquemas circulares que alojan un lobo que se muerde la pata en uno y otro caso. Aquí ya no son solo estrellas los que caen, hay una constelación. Y es posible que haya más constelaciones. Es posible que estas pudieran ser las osas, la osa mayor y menor que tienen miedo y se aferran la una a la otra. Quizá, y por eso necesito fotos mejores, este hombre con la maza puede ser Hércules enredado en una silva. Y el término silva no voy a hacer ahora, pero sí es interesante que esté enredado en una silva. Ahora les pido que hagáis un acto de fe. En el otro enfrente se encuentran dos personajes muy parecidos, es decir, podría ser Géminis, dos personajes también enredados en otra silva, Géminis quizá. Bien, y por encima de constelaciones y de órbitas planetarias se situaba el cielo de las estrellas fijas. Y el cielo de las estrellas fijas, podían verse orquestada de un modo mucho más dramático y teatral su caída en los arcos, los nervios y las claves de bóveda del cuerpo superior.
donde se sitúa el pórtico. La decoración celeste de las claves de bóveda de la cripta y del pórtico demuestran que Mateo, o quien fuese, no, bueno, quiero decir, el taller de Mateo, el arzobispo que tenía libros de astrología, el equipo que diseñó todo esto, expresó el movimiento dislocado y convulso de la caída de las estrellas que anunciaban que se anunciaban en los textos proféticos, alterando las tradiciones del decoro en lo relativo a la decoración de los elementos arquitectónicos. En Compostela, los astros ya no describen círculos concéntricos como en Beselé. En Compostela caen a la tierra. ¿A la tierra? ¿A la tierra? Si el mundo se acabe, ¿a dónde caen? Esa es la pregunta. ¿Caen al suelo, a la tierra? Y esa es la pregunta. Quisiera terminar mirando de nuevo de cerca, bueno, ya he estado mirando de cerca, pero volviendo a mirar de cerca, para contemplar el vértigo que debían sentir las osas en su caída. Estos pilares, este es el arco izquierdo y este es el de la derecha, y aquí están el progresivo vértigo de las osas, que miran hacia abajo. Estos trucos del vértigo los había utilizado Mateo en la parte superior, ¿no? Con estas almas que integraban argumentalmente el suelo, ¿o qué? ¿Hacia dónde miran esas osas? Pues bien, en ese pilar, las osas, a los pies de las osas gotea una revolución astral que parece desembocar en una suerte de desintegración. Ella genera otras 4 más pequeñas, otras 5 más, 6, 7 más pequeñas, perdón. Dejan paso a una suerte de explosión floral final. Y todo ello remata sobre un semicírculo que aloja una decoración abstracta, una suerte de escamas con un nervio central, que se superponen unas a las otras. Esquemas similares encontraba Itain Weingrib en las ilustraciones del Génesis, en manuscritos de la segunda mitad del XII, y las identificaba como Hyle, como la materia informe que existía antes de que Dios crease el cosmos, el mundo ordenado. Y escamas de este tipo reconoció Herbert Kessler en la bóveda central del Génesis en la Basílica de San Marcos en Venecia, y las identificó con esa materia informe en la que habita Dios antes y después del tiempo cósmico. Hay que volver al Génesis para poder comprender la destrucción del mundo físico. En Compostela, las estrellas no caen al suelo, se descomponen, pierden forma y se convierten en materia informe. Muchas gracias. No me pasé de tiempo. No, muchas gracias, Rocío. Al contrario, has sido súper estricta con el tiempo y creo que nos has dejado a todos con ganas de más. O sea que vamos a aprovechar todo el tiempo que nos has dejado muy generosamente de debate para, bueno, para freírte a preguntas y para aprovechar para que nos sigas contando más cosas. Bueno, me ha parecido una presentación fascinante, muy dentro de la idea, yo creo, de este seminario, de mirar de cerca para mirar de otra manera y de descubrir nuevas perspectivas, cambiando simplemente la forma en la que miramos. Me ha parecido muy interesante toda la primera parte en la que vemos cómo el cielo ya se había desmaterializado en época románica, con esa iglesia del Dauphiné, y cómo nuestra mirada atraviesa o no puede atravesar las esferas del cielo en ese ver y no ver. Y ahí has hecho una rápida mención a algo
sobre lo que quiero volver también, que es la importancia a lo mejor de los materiales a la hora de abordar toda esta poética visionaria, porque al hablar de la iglesia del Dauphiné has dicho que Cristo en Majestad está rodeado de jaspe de sardónice. Bueno, si quieres hablar, habla y luego seguimos. Uy, bueno, es que ese es un tema para muchas horas, porque, a ver, esto en realidad es un fragmento de un proyecto mucho más amplio. Chef y Santander de Finet es muy útil, porque tiene tres puntos en ese sentido impresionantes. Tiene el mar del cielo en uno de los arcos de una de las capillas, eh, tiene los ríos del paraíso destilando agua en la bóveda de la capilla bautismal. Y, bueno, el jaspe y el sardónice. Sí, claro, creo que más que el jaspe y el sardónice, yo aquí hablé de jaspe y sardónice, pero por eso hablo de Santos de Antifine. Una de las cosas que me interesan es el mar del cielo, porque el mar de cristal, porque lo que yo creo que muchas veces se entiende como nubes son es el mar del cielo. La frontera no son las nubes están muy bajito en este esquema cosmológico, las nubes están aquí al ladito. Lo que está allá, cerca de la divinidad, es el mar de cristal. Entonces, bueno, no puedo tener ahora, pero, en fin, un capítulo de ese proyecto que tengo en marcha es la arquitectura de cristal. Sí. Va precisamente sobre el cristal, porque en época románica, sobre todo, después ya en época gótica, el mar de cristal ya, es decir, ya parece interesar mucho menos como interesa mucho menos en general. Va a capitalizar todo el juicio final de alguna manera, ¿no? No todo, pero... Sí, es que cuando estaba pensando también en relación con bueno, con la ponencia de Van Sant hace 2 jueves, como hablaba también de los materiales, que es un tema que salió, y cómo esa representación de los materiales, esa representación casi abstracta, pero a la vez enormemente naturalista y con todas esas... digamos, con todas esas connotaciones que tienen en la Edad Media determinados materiales, cómo se utilizan también y de una forma muy inteligente a la hora de representar todas estas cuestiones enormemente abstractas y enormemente complejas. Y cómo precisamente la piedra y el agua están muy unidas y cómo el agua y los cielos están muy unidos y cómo todo este énfasis en la ornamentación, ahora podemos hablar más del tema, en las estrellas, en las flores, en la vegetación, lo que permite precisamente es transmutar la materia y transmutar la materia de la piedra al agua, del agua al cielo, abrir las cúpulas para que podamos ver lo metafísico. Entonces, bueno, iba por ahí un poco esta idea de los materiales, sobre todo porque estaba pensando cómo en determinados... estaba pensando en realidad en Santa Sofía de Constantinopla y en las bóvedas luminosas y en la luz, y precisamente cómo se construye esta bóveda de luz sobre un mar de mármol. De mármol. Entonces, bueno, como todas esas cuestiones están en realidad en el ambiente, están en realidad dentro de los conocimientos y a donde quería llegar es cómo todos estos elementos que han pasado tan desapercibidos, las estrellas, las flores, los pequeños habitantes de los roleos que nadie había interpretado como constelaciones, porque siempre se han dejado un poco al lado, porque se han considerado más bien mentales, porque no se han considerado figurativos, son precisamente los elementos que nos dan las claves de interpretación de la arquitectura. Son precisamente los elementos
que nos permiten trascender los límites de la arquitectura para pasar a otro tipo de visiones, que son los que nos permiten desmaterializar los límites de la arquitectura para pasar a otro tipo de visiones. Y en este sentido, bueno, has hablado muy convincentemente de cómo esta serie de novedades surge en un momento cronológico muy concreto, que es mediados del siglo XII, y surge en un contexto muy concreto, que es la emergencia de un nuevo naturalismo o del naturalismo. Y estaba pensando precisamente en los nuevos, bueno, no tan nuevos, trabajos que se han hecho sobre la ornamentación, en particular en uno sobre la cúpula de la roca, pero yo creo que se puede aplicar a más cosas, en los que precisamente se ve que hay una nueva relación entre arte y naturaleza, que lo que permite es liberar al arte de la categoría de la mímesis. Y entonces estamos entrando en otro tipo de categorías que no necesariamente responden a esas categorías tradicionales con las que hemos identificado el arte occidental, y que son precisamente estos elementos menores, estos elementos decorativos, estos elementos de texturas, estos elementos de movimiento, los que nos permiten subrayar otro tipo de categorías mucho más abstractas, mucho más complejas, como son la sustancia, la potencia, como precisamente son estos pequeños detalles los que se enfrentan a la tectónica de los edificios, los que liberan a los edificios de la tectónica, los que nos permiten romper los edificios, y también nos permiten bueno, reconsiderar a lo mejor lo superficial o lo táctil, o precisamente estaba pensando en los pétalos helicoidales que me parecen tan parlantes. Son tan bonitos. Del movimiento, cómo esas cuestiones que se han tachado como secundarias o como decorativas, en realidad lo que nos están transmitiendo son nuevas relaciones semióticas con el espectador, o también de otro tipo, y cómo este tipo de pequeños ejercen la labor de mediadores entre el espectador y la obra. Sí. El poder mediador de la geometría, ¿no? Pero no solo de la geometría, claro, porque una de las cosas que se le han echado en cara a la aproximación de grabar es precisamente lo que él hace triunfar la geometría y el orden, pero hay otras cosas ahí que no se... El desorden. El desorden, la naturaleza, los roleos vegetales que precisamente se mueven, transforman los espacios, van en contra de la gravedad porque trepan. Y esto también me hace pensar en algo que has dicho que me ha parecido fascinante. Cuando hablabas de los libros de modelos, has dicho literalmente que las hojas de acanto circulan solas, porque circulan solas en esos libros de modelos. Es verdad que están solas y que se pueden, digamos, recomponer o recolocar, y pueden componer nuevas cosas. Y estaba pensando en cómo, precisamente en relación además con Barbour y con este seminario y con la idea de la ornamentación, como él lo plantea también como un sutil equilibrio entre estabilidad y movilidad, y cómo estas cuestiones cómo es precisamente estas pequeñas cuestiones, pues las hojas, del trépano, de la tactilidad, de lo superficial, que son los que están siendo la clave entre este equilibrio entre estabilidad y movilidad, y también a lo mejor agregar otro tipo de categorías, como puede ser la motilidad, esa capacidad precisamente de moverse espontáneamente, de moverse independientemente, más allá de los esquemas geométricos, más allá a lo mejor de las leyes de la física, de la gravedad, por ejemplo, que empuja los elementos abajo, pero no tienen por qué caer por fuerza de la gravedad, o no tienen por qué ir hacia abajo, y pueden girar, pueden trepar, pueden ascender, y cómo es precisamente
esta mirada microscópica que nos has enseñado la que nos abre las posibilidades de interpretación de estos elementos que se mueven, de estos elementos que giran. Y me gustaría, bueno, que comentaras sobre todo esto y sobre todo si pudieras comentar un poquito más sobre la idea de movimiento en estos cielos, porque giran las constelaciones, pero caen las estrellas, pero giran también las bóvedas, o giramos nosotros, o nosotros hacemos girar el espacio. Claro, es que, bueno, antes de nada quisiera decir una cosa sobre la materialidad, ¿no? Y, vale, yo no estoy trabajando serio en materialidad, que sería sustancia, materia, pero hay una parte de la materialidad que es importante, que es la práctica, ¿no? El devolver un poquito la mirada también en quien hace las cosas, ¿sí? En qué problema me encuentro, soy escultor, en qué problema me encuentro cuando me pide que haga esto, a ver cómo lo soluciono. Es decir, un poquito simplemente tener sentido común, ¿no? Que a veces es el más necesario. Y en cuestión de materialidad también quisiera decir que hay una cosa que no dije, que es decir, en la Edad Media pensaban que las estrellas eran cuerpos sólidos. Si eran cuerpos sólidos, podían encarnarse en piedras tridimensionales. Quiero decir, a nosotros a lo mejor nos parece, uy, las estrellas son solo puntitos de luz, uy, nos choca pensar en una clave de bóveda como una estrella, ¿no? Pero es que para ellos eran cuerpos sólidos. E insisto, las veían mucho más y muchas más veces de lo que las vemos nosotros, y proyectaban sus animales en el cielo y las constelaciones y demás. Entonces, su cielo era mucho más bonito que el nuestro, ¿no? Real y figuradamente hablando. Y sobre el movimiento, sí, es algo que me importa, porque, por ejemplo, cuando veía esa clave que me parece maravillosa, ¿no? La que ponía de la clave helicoidal, ¿no? La clave helicoidal. Es un diseño para mí maravilloso. Yo me preguntaba, entonces me puse a leer un poquito sobre la psicología de la percepción, porque yo decía, ¿por qué percibimos en movimiento ciertas cosas? Y es algo de sentidiño también común, puro y duro. Es que el ojo se mueve mucho más cuando tienes que seguir el curso de la hélice que si sigues una línea vertical estable. Entonces, bien, porque mueves mucho más el ojo, bien, porque de algún modo, aunque no te muevas, te están invitando a hacerlo. Porque cuando las bóvedas de la sala capitular de Beselet, ese lupus, en un sentido, y una arpía, que podría ser otra cosa, en el otro, claro, tú eres monje, no vas a ponerte a dar vueltas alrededor, ¿no? Pero inevitablemente eso empuja a que lo percibas en movimiento, ¿no? Y creo, no sé si ya son uno de mis desbarres que ya hace tiempo que tengo, que es la utilidad del cine para entender, para reconstruir la percepción en movimiento de la escultura medieval, o de lo que sea medieval, quiero decir, o de lo que sea no medieval. Quiero decir, solemos estudiar todavía, bueno, ahora empezamos a usar vídeos, ¿no? Pero la portada de Moissac, ala, como si fuera el abuelo posando para la foto, de frente, ¿no? De frente y pumba. Y te quedas con la portada así, no, mira, es que no se ve así, se ve a trocitos, se ve fragmentada, se ve que te acercas y te alejas. Entonces, y eso lo saben los escultores, eso lo saben los que planean los conjuntos, y eso hay que tenerlo en cuenta, porque pensando en Moissac, Isaías de Moissac está despidiendo a la gente hacia afuera. Es decir, esto son cosas que si no tenemos en cuenta, hay un libro precioso de Tarkovsky, ¿no? Esculpir el tiempo, el director de cine ruso, que bueno, que claro, tenía esta idea bien clara, ¿no? Y creo que es muy inspirador para reflexionar sobre este tipo de cuestiones, porque vemos en movimiento y ya creo que es necesario que dejemos de ver foto fija, ¿no? Y yo no pude hacer girar, me da muchísima rabia, por eso no he ido a Beselet y filmar, porque yo lo que hubiera querido hacer en Beselet, las fotos las hacen los fotógrafos muy buenos, pero yo quisiera filmar Beselet como yo quiero, ¿no? O filmar en el pórtico y en la cripta
como yo quisiera, aunque para que lo que yo quisiera tendría que barrenar lo que hay ahora delante del pórtico y no puedo. Pero bueno. Claro, en la primera sesión de microscopía que se dedicaba Me la precisamente... perdí, tenía clase yo. Pero hablaban sobre la mirada en el arte antiguo y sobre un tipo de mirada... No, perdona, quería decir la segunda. La primera fue de James Elkins, la segunda de Jorge Tomás hablaba de arte antiguo y hablaba de un tipo de mirada que era, bueno, le llamaba la mirada atenazada, partiendo de textos griegos, que es una mirada fija, que es la mirada, digamos, del encuentro con la divinidad, que es una mirada que no se mueve. Frente a estas miradas que se mueven, que permiten concebir el espacio, que permiten también el conocimiento, hasta qué punto esto permite modificar o crear o contribuir a crear un conocimiento científico en paralelo a un conocimiento teológico, o en qué medida permite al fiel llegar a nuevos conocimientos, o en qué medida le permite, mediante el movimiento de la mirada, digamos, irse transportando, a lo mejor. No sé. Bueno, lo que está claro es que a mediados del siglo XII empezaron a mirar el mundo físico. Sí. Y no, les empezó a interesar mucho más el mundo físico. Si no, no se empeñarían en pues, hacer figuras tridimensionales y cosas por el estilo, ¿no? Sí. Y claro, precisamente en tu mirada micro a las bóvedas con la que nos has guiado a través de todo este viaje, es también, no solo es imponer nuestra mirada, sino es una relación con los elementos artísticos más íntima, y una relación con los elementos artísticos que implica una acción, porque terminas descubriendo a lo mejor qué quieren esas cosas que tú hagas, que claro. Y entonces te invita al movimiento de la mirada o del cuerpo, y es un tipo de invitaciones a lo mejor que nos han pasado desapercibidas en concebir la gran fotografía Claro. o en esa lectura a lo mejor tan narrativa de estas portadas que hemos hecho a través precisamente de la figuración, y que nos ha dejado fuera, bueno, otro tipo de elementos. Quería decir otra cosa, porque es una dimensión que corté porque no sabía bien cómo encajarla, pero era un poco la percepción fenomenológica, porque está claro que la primera clave de bóveda de Beselé tiene un hueco porque de ahí colgaba una lámpara, ¿no? Y claro, es que esto hay que verlo con la lámpara y la luz encendida. Y de las claves de la Sol y la Luna de la cripta del pórtico quedan los ganchos de metal para colgar lámparas. Quiero decir, esto también hay que tenerlo en cuenta. No encuentro en Beselé donde podrían poner la iluminación. En Beselé no encuentro en la sala capitular, digo. No, ahí no encuentro huellas, pero en otros sitios sí, con lo cual tiene más sentido. Es decir, realmente son cuerpos brillantes, ¿no? Son piedras de luz, cuerpos brillantes. Sí, y que precisamente la piedra y que permiten ver más allá. Claro, son descapotables, las bóvedas son descapotables. Ya lo eran en el románico y lo fueron siempre. Es decir, esto de que los barrocos se llevan la palma, no. Bueno, quería aprovechar ahora también para abrir preguntas de los asistentes. Las podéis hacer como prefiráis, podéis escribirlas por el chat si es una pregunta concreta, pero también podéis pedir la vez levantando la mano o pidiendo la vez por el chat, y simplemente abrir el micrófono y formular vuestras preguntas directamente a Rocío. Así que, bueno, si queréis, perfecto, pues ya tenemos una mano levantada de Azucena Hernández, a la que también agradezco especialmente que se haya conectado para debatir un tema que creo que hay de gran interés. Azucena, tienes la palabra.
Bueno, pues muchísimas gracias. Primero de todo, Rocío, de verdad, escucharte es un placer. Has dicho en un momento de tu yo no soy estrellera, No, pero todo lo demás sí soy. Bueno, pues mucho más no, ¿eh? yo me siento con que soy un poco estrellera, pero todo lo demás no soy. Porque me di cuenta que, vamos, o sea, sacas un montón de conclusiones de lo que ves que a mí me admira, ¿no? Bueno, son dos comentarios muy pequeños, precisamente de mi parte estrellera, Claro. por si te son de utilidad, porque has dicho que esto es un work in progress. Uno es con respecto a una de las imágenes que has puesto de Géminis. Y has dicho que a ti te gustaría que fuera Géminis. Sí. Yo no he visto bien exactamente que está representado, pero solo decirte que, bueno, los signos de zodiaco, como sabes, son de origen babilónico, pero donde nosotros ponemos la constelación de Géminis y la llamamos Géminis, que fue como la llamó Ptolomeo, en Babilonia no se llamaba así. Se llamaba Al-Yausa, o sea, en árabe Al-Yausa, que quiere decir la mujer gigante. Entonces, yo no he visto ninguna representación de esta constelación, que luego murió porque Ptolomeo la cambió al nombre de Géminis, los gemelos, y ya a partir de ese momento se representa como dos figuras del mismo tamaño. Claro. Pero no sé si esa que tú has puesto era una figura grande y una pequeñita, que a lo mejor podría querer decir eso, o no tiene nada que ver, porque cuando has puesto en la imagen, lo único que me venía a la cabeza es anda, Géminis, el nombre anterior, y no me he fijado. Bueno, era solamente decirte que esto está así. Yo, por ejemplo, lo tengo registrado en astrolabios hasta el año 1070, no se pone Géminis, se pone Al-Yausa en árabe. O sea, se pone el nombre antiguo. Y bueno, Ptolomeo es del año 150, es decir, todavía subsiste un conocimiento de esa astronomía babilónica que utiliza otros nombres para determinadas constelaciones que no se han perdido del todo. Y se mantienen en el mundo islámico los dos nombres. A partir del año ya 1070, yo ya no he encontrado ningún astrolabio donde no ponga otra cosa que Géminis, ¿no? O sea, bueno, Al-Tawan en árabe, ¿no? Pero que quiere decir los gemelos. Lo digo por si te es de alguna utilidad. Y luego el segundo comentario, me ha parecido entender que en algún momento hablabas de representaciones de estrellas del Sol. A ver, el Sol no se considera una estrella hasta el siglo XX. Entonces, era un objeto igual que los demás, más planeta que otra cosa, planeta errante, o sea, quiero decir en el concepto de que tenía su propio movimiento, no como las estrellas, que se mueve toda la bóveda celeste con ellas. Entonces, nadie de la Edad Media podría pensar que el Sol era una estrella, porque eso faltan muchos siglos para que, o sea, las estrellas eran una cosa y efectivamente eran cuerpos sólidos, porque no se concibe que nada en el espacio pueda ser así como realmente es. Pero bueno, y también eso es del siglo XX, quiero decir que no se supo eso hasta que no se vio cuál era la composición y la temperatura, que era imposible que fuera sólido, hasta el siglo XX. Entonces, que no puede haber una traslación mental de pensar que el Sol es una estrella, porque estaba, es como nadie piensa que Venus es una estrella, era otro concepto distinto. Y ahora se me ha ido el tercer comentario. Cuando hablas, o sea, para mí la diferencia, por ejemplo, entre un oso y la osa mayor, si yo veo un oso, digo, pues es un oso. Si yo digo que eso es la osa mayor, es por la posición que ocupa. Sí. O sea, si no está posicionado correctamente, pues no puede ser una constelación. Una constelación tiene una representación figurativa, pero sobre todo tiene una posición en la bóveda celeste. Entonces, cuando hay de estos roleos sueltos que están descontextualizados en el sentido de que no representan una bóveda completa, sino una visión, bueno, pues vale, llámalo osa mayor o no lo llames. Pero esto que nos has mostrado, que hay por lo menos 4 o 5, yo creo que sí merecería la pena, no sé si lo has hecho, pero merecería la pena ver si la ubicación es coherente con la posición que ocupan realmente en el cielo. Porque si es coherente, es decir, si por ejemplo he visto que una tenía Leo, sí me he fijado que una era Centauro, pero en mi mente no va tan deprisa, y Centauro efectivamente está cerca de Leo. O sea, que tiene lógica colocar Centauro cerca de Leo, porque es una constelación próxima a Leo. Y tiene una posición concreta.
Lo que pasa que no me da tiempo porque no lo absorbo con tanta velocidad, cuáles eran las otras 3, por ver si tenían también alguna Era Leo, Centauro, Hércules. Posicional con Leo, o están, por ejemplo, si es Tauro, es que Tauro está a tomar por saco de Leo, quiero decir, que No es Tauro, nada que ver. Y lo mismo pasa si Tauro está en el centro de otra, pues ver las constelaciones no zodiacales que circundan esa constelación zodiacal, porque normalmente, o sea, Ptolomeo dice claramente, zodiacales las 12, 36 no zodiacales, ¿no? Pero siempre hay una vinculación, porque las zodiacales están colocadas en el plano de la eclíptica. Ahora sabemos que es la eclíptica, la trayectoria del Sol. Y luego tenemos las que están por encima y las que están por debajo de ese plano, ¿no? Y todas están como encima, yo siempre digo, son las que le llueven, debajo son las que le llueve al revés al otro, ¿no? Bien, bueno, eso es una chorrada, pero tú me entiendes. Entonces, sí. Es interesante verlo porque si realmente hay una relación espacial correcta con respecto a la posición de la bóveda celeste, sí puedes trasladarlo a querer representar un pedazo de la esfera celeste, no la esfera celeste completa, pero un pedazo, y sí puedes pensar cómo rota ese. Ahora, si es una de aquí y una de allá, yo lo veo más como que me gusta mucho qué símbolo tiene Centauro, pero que no tiene por qué ser la constelación, puede ser porque me gusta el símbolo y lo pongo ahí como podía haber puesto otra figura. No sé si me Sí. Ay, muchísimas gracias, porque eso empecé a hacerlo y después paré porque no me dio tiempo. Bueno. Pero sí, claro, es fundamental ver si funcionan. Es por fundamental. Ahí a lo mejor puedes sacar, y vamos, si tienes alguna duda o no sabes bien, me preguntas y yo de mil amores. Pues te pregunto encantada yo. Te puedo decir, pues mira, esto está próximo, no está próximo, está por encima, está por debajo de la eclíptica, tiene sentido que estén en esa disposición espacial, o no tiene un sentido desde el punto de vista de la bóveda celeste, de que realmente, como tú dices, la bóveda celeste es un espectáculo que tenían todas las noches, no como nosotros, que no la tenemos por la contaminación lumínica, y claro, pues puestos a poner una cosa que tenga coherencia, o sea. Sí, además es un sitio que se lee, son cultos, quiero decir, saben de. Ay, pues te agradezco muchísimo, le pediré a las coordinadoras, con tu permiso del curso, tu correo electrónico, y tú te ofreciste, yo te voy a machacar. Vale, nada, porque te admiro muchísimo y si de algo te puedo echar una mano, lo que yo sé, que ya te digo, de todo lo demás no sé nada, no te puedo ayudar, pero desde luego en la posición... Yo sabía de muchas cosas, pero de esto sí que... es que eso lo intenté y bueno, no me dio tiempo, ¿no? Lo que decías tú, dije yo, ay, esto tenía que coincidir. No, ver los planisferios y ver porque a veces se montan una sobre la otra, ¿no? Claro. Y que eso pasa, yo creo, en la arpía, que es el montarse, el cisne, bueno, que hay ahí una cosa que puede ser el resultado de fundir dos imágenes en una, ¿no? Claro, por ejemplo, de las que se montan. La constelación de Lupus está muy cerca de Centauro. Y en muchísimas representaciones ponen un centauro de cuya mano cuelga un lobo, como muerto. Sí. Y esa es una combinación de dos constelaciones porque están muy próximas. O la de la Hidra con la crátera y el cuervo también. Se representan muchas veces juntas. ¿Por qué? Porque, a ver, esto es una creación mental. Es decir, las constelaciones no están, no hay más que estrellas, obviamente, de luz. Pero como no hay una lógica en esa creación de esas figuras, algunas es que hoy en día se habría puesto como una constelación única, no como dos o tres, ¿no? Porque están muy próximas, pero bueno, lo parieron así y así seguimos con ellas, ¿no? Entonces, algunas veces están juntas en la representación y otras no, otras se representan totalmente aisladas. Por ejemplo, ahí he visto que Lupus estaba sola, o sea, era en su roleo, no estaba junto a Hércules, pero está junto al Centauro, pero tampoco me ha parecido que donde está el Centauro estuviera Lupus. No estaba. No. Está en otro sitio, claro, es que tú conoces bien toda la estructura, pero yo la primera vez que veo todas estas cosas, entonces no me he hecho una idea de dónde está cada una. Pero no están, ¿no? Pues eso, pues que sepa... O sea, bueno. No están tan lejos, o sea, no están en la misma, digamos, órbita, están en la contigua.
Bueno, a ver, es decir, acaba Centauro, empieza Lupus. Si tú pegas las bóvedas todas juntas, en algún momento tienes que hacer el corte y pasar a la siguiente. Si solo vas a poner 4 muñecos, pues no puedo poner 5, o sea, porque entonces rompes la simetría. Sí, sí, pero sí que no es tan lejos, ¿no? Bueno, pues todas estas cosas a lo mejor merece la pena echarles un vistazo. Te agradeceré un montón, pero de verdad, de corazón, todo lo que me estás diciendo y todo lo que espero me respondas cuando te escriba. Hasta donde sepa, cuenta con ello. Pues Nada muchísimas más, muchas gracias y enhorabuena. Y también a lo que tú has dicho, Elena, que ya sabes que me superas en todas esas disquisiciones que a mí no se me dan, pero yo, haciendo cuentas, sí, eso sí lo sé hacer. Pero tú eres muy buena estrellera. Eso, pues cada uno aporta lo que tiene. Pues gracias. De nada, así, bueno. Muchas gracias, Azucena, porque además, claro, esta es otra vía de relación arte y ciencia que siempre fundamental, está funcionando, pero que no terminamos de atacar, a lo mejor. Y Azucena siempre nos muestra mucho el camino en ese sentido. No sé si alguien tiene alguna pregunta más, algún comentario. Yo puedo seguir mientras os lo pensáis, mientras pedís la palabra. No veo a nadie con la mano levantada. Si hay alguien con la mano levantada viendo, por favor, decídmelo. Es que precisamente en este diálogo que habéis tenido con Azucena, estaba pensando en otras cuestiones que han salido también a lo largo de este seminario, que es esta distinción entre mímesis, réplica, evocación, y cómo a lo mejor siempre hemos puesto mucho el peso en la cuestión de lo mimético, pero lo mimético no siempre es la forma a lo mejor más adecuada de evocar o de trasladar. Y como tú precisamente has hecho ese comentario de que hay esa fusión de fuentes, de animales, de bestiarios, de planisferios que se utilizan, se mezclan a la hora de hablar de estas estrellas. Casi lo estabas diciendo como justificando o como pidiendo perdón porque las estrellas no eran muy canónicas, a lo mejor en su representación. Pero a lo mejor es que tampoco es lo más adecuado a la hora de transmitir una idea a un determinado espectador. No sé qué piensas. Sí, claro. Bueno, es que llevo unos años sintiendo cierta reticencia cuando digo que lo que parecen piñas puedan ser estrellas. No, este problema si estás acostumbrado a llamarle algo de una manera, ¿no? Pues acabas viéndolo así. Es como ese maravilloso artículo de Helen Dow sobre los rosetones, ¿no? Se les llama rosetón y se parecen a una rosa desde el siglo XIX. En la Edad Media le llamaban ruedas, con lo cual las veías girar. Quiero decir que por eso creo que la terminología medieval arquitectónica es fundamental, ¿no? La arquitectónica fundamental. Yo trabajo básicamente escultura monumental, ¿no? O pintura monumental en este momento también, pero siempre vinculadas a un edificio. Entonces, el campo semántico del término que se utiliza, los términos que se utilizan para cada elemento arquitectónico me parecen básicos, ¿no? Y después está en la arbitrariedad del signo. Vamos a ver, es que como porra pintas una estrella, ya sea, la pintamos con 5 rayitas y el corazón lo hacemos así, y no es así, es una patata. Quiero decir, es mímesis pintar un corazón de esta manera. No, es una convención. Entonces, claro, representar cosas con una percepción tan inestable como pueda ser como percibimos una estrella, pues es necesariamente variable. Quiero decir, tiene que, o es necesario fijar una fórmula definitiva porque es tan susceptible de ser representada de 1000 maneras que hubo que fijar una fórmula, ¿no? Pero
Eso creo. Silenciada. Sí, 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 absolutamente. Bueno, no sé si hay más preguntas. Si alguien quiere... Sí, Antonia, sí. Palabra directamente. Yo misma. Sí, porque aparte yo no tengo el símbolo de levantar la manita, así que lo tengo que hacer físicamente. Bueno, Rocío, muchas gracias por la conferencia, me ha gustado mucho y además, no sé si igual estoy mezclando, pero yo creo que te oí una conferencia en Aguilar de Campo hace tiempo que mencionabas un poco esto de las estrellas que llovían en... Claro, esas sí, las estrellas que llueven sí, pero las otras no. Era, Y ya desde entonces me pareció fascinante porque era ver el pórtico en movimiento, aunque obviamente pues, hay muchos elementos para que se vea el pórtico de una manera no tan estática como la materialidad nos puede hacer pensar, pero esa caída de estrella, esa lluvia de estrellas me pareció desde el minuto uno una cosa muy llamativa y muy sugestiva y cuando me dijiste de que iba el tema de tu conferencia estaba deseando oírte porque tenía ganas de oír la segunda parte y la continuación. En realidad no es una pregunta, solo quería comentarte, me ha parecido súper interesante o muy interesante esa reflexión que hacías al final de volver al Génesis para entender esas estrellas y esa imagen última que nos has puesto, que parece que lo que hay ahí es representado la materia informe, la ILE, y cómo es una vuelta, digamos, al desorden. Y mientras que en BSL vemos las estrellas ordenadas y girando de forma muy armoniosa, como decías tú, sin embargo en Santiago como de repente están como explosivas y esa... Bueno, y la constelación está de las Osas mirando hacia abajo, o sea, parece que lo estás viendo precipitarse efectivamente las estrellas y caes. Y lo que quería preguntarte es si estabas pensando en este work in progress que estás desarrollando, si revisar el tema de la creación, o sea, volver a la creación un poco, ya no solo, digamos, como recurso literario, sino verdaderamente fijarte en la creación y en la creación de los astros y en esas imágenes, forma parte de... es algo que tengas pensado, porque a mí me da la impresión de que estas estrellas dotan al complejo de una noción temporal claro. muy interesante que le dan un significado muy, o sea, aún más, dan más sensación de juicio final, de fin de los tiempos, de Claro. que está desmoronando. Y esa noción temporal, contrastarla con el inicio de los tiempos, me parece una reflexión muy interesante. Mira, Antonia, es que bueno, en Santiago, en la Puerta Norte, estaba el Génesis. En Santiago, en la Puerta Norte, nacían los elementos, Dios hacía de barro al hombre, todo se estaba haciendo, ¿no? En esas columnas en espiral, todo se estaba hirviendo, todo se estaba creando en la Puerta Norte y todo se deshace en la Puerta Occidental. Es que en Santiago, además, si lo marcas dentro de todo, sí, claro que el Génesis es necesario, claro, porque yo no hubiera caído, bueno, a ver, yo estoy proponiendo que esto es la materia informe, porque son estas escamitas, vamos. Siento no tener, no haber podido mostrar, ¿no?, los manuscritos que trabajó Itai Weinrib, ¿no? Pero este mismo tipo de decoración, ¿no?, que son escamas superpuestas, que está muy de moda ahora entre los coreanos, ¿no? ¿No os dais cuenta de este? Son muchas cajitas, ¿no? Pero claro, tendría sentido. Es que eso yo ya lo vi hace tiempo. Decía, ¿qué hace esto? ¿Qué hace esto? Y cuando leía esto, ahí tengo en idea que se les dije, si esto es. Y hay silva. El que haya silva, que es la otra opción, no, de la materia informe, es que los otros están enredados en silva, ¿no? A ver, ahí tengo que ir con prudencia, pero y con un poquito más de búsquedas y demás, ya digo, es un trabajo, pero que, bueno, me gusta mucho someterlo a vuestro criterio, porque si no, hay partes en las que puedo no seguir, quiero decir, uno emprende un camino por intuición y
Y claro que el Génesis, vamos, en Compostela es tan claro esto de... Porque hay muchas referencias cruzadas entre las dos, ¿no? Las, las columnas entorchadas, hay referencias cruzadas también entre el Génesis y el juicio final, o el final de los tiempos. Muy bien. Gracias. Gracias, Gerardo, Antonio. Gracias a ti. gracias. Gerardo tiene pedida la palabra también, tiene la mano levantada, así que Sí. ¿no quieras? Hola, Gerardo. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Rocío, muy deslumbrante. Quería hacerte una pregunta. ¿Qué pasó con la estrella de Belén? En realidad, la cuestión es que la Iglesia Latina creo que no tiene una respuesta específica no la tuvo en la Edad Media, con, digamos, la existencia y inexistencia o desaparición de la estrella de Belén una vez que los magos llegaron allí, hasta Belén. Pero la Iglesia bizantina sí planteó una respuesta. Lo que pasa es que no soy capaz de encontrar una respuesta que no sea tardía, como de época paleóloga. A lo mejor existe desde mucho antes, pero no lo sé. Y viene a decir que en realidad la estrella de Oriente que dio los magos fue cayendo verticalmente y penetró en el mármol que se puede ver hoy todavía en la cripta en Belén, en la parte que supuestamente corresponde a la cueva, no a la parte que corresponde al pesebre, y que esa luz fue perforando el suelo, por eso está marcado con un agujero envuelto por una estrella de latón de 14 puntas que atraviesa un mármol de estos de Proponeso, y al ir cayendo la estrella al suelo, de ese impacto de rebote, y esto que digo ahora me lo dijo una persona que se dedica, y no soy capaz de encontrar cuál es la fuente, y por tanto decirlo así es mucho más literario y casi poético que histórico, y lamento no encontrar la fuente. Y no sé si tiene algún, y lo digo porque, o sea, si tuviera algún provecho para ti, en definitiva. Al caer la luz de la estrella, que por supuesto era sólida y al final impacta con el suelo, surgieron piedras preciosas en todo el mundo. Y entonces ese rebote hizo que surgiese una materia formada, y la materia formada eran gemas. Entonces, no me consta que en la Iglesia Latina se haya dado una respuesta de ese calibre a esta cuestión, pero en la tradición bizantina, por lo menos en época paleóloga, esa cuestión sí que se formulaba, y nada más, o sea que no lo sé. No sé, yo de la estrella de Belén, la verdad, no pensé gran cosa, pero solo recuerdo que Giotto pintó el cometa Halley, ¿no? Como estrella de Belén. No, es la teoría esta de que Giotto pintó el cometa Halley. Pero muchas gracias, Gerardo, porque, bueno, es un paralelo interesante, la verdad. Esta caída de la estrella. Bueno, como mínimo, en teoría, según al menos una de las tradiciones cristianas, es la única estrella que hasta ahora ha caído propiamente. Claro, Dejamos de claro. lado Y lo que haya podido pasar. marca una era. Es que marca una era. Claro, sí, Oh. sí. Pues ya te machacaré a ti también, ya te mandaré corrito para ver si te acuerdas de la referencia bibliográfica. Porque esto es un episodio precioso. Gracias. A ti. Muchas gracias, Gerardo. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario. Son casi media, pero podemos tener tiempo para alguna última intervención, si alguien se anima. Si no, es que nos has dejado anonadados con todo lo que nos has presentado. Ha sido un viaje realmente maravilloso, porque ha sido
una microscopía, un viaje al microscopio de los astros y del cosmos y nos ha permitido, bueno, viajar además a través no solo del espacio sino del tiempo, ir hacia el futuro y hacia el pasado y del Génesis al final de los tiempos. Así que muchísimas gracias, Rocío, por tu presentación. A vosotras. Tan generosa también compartiendo un proyecto en curso que no es tan fácil presentarlo y que bueno, yo personalmente te agradezco mucho tu generosidad y la exposición que has hecho. Y le devuelvo la Pues yo os agradezco mucho teneros de compañía y haberos tenido de compañía, haber podido veros, que ayuda mucho cuando uno está hablando sola aquí. Yo no digo lo que veo desde aquí. Entonces, no, y eso es un placer. Y muchísimas gracias. Pues nada, muchísimas gracias. Nos despedimos. Ya despedimos, sí, porque hay media, el técnico ya se va y son y 29. Así que muchísimas gracias por la presentación, Rocío, la hemos disfrutado muchísimo. Muchísimas gracias, Elena, también por participar y por ayudarnos a ver otros puntos de vista y bueno, por la discusión, que ha sido muy interesante. Muchas gracias a todos los asistentes, a los incondicionales, a los que se han conectado por primera vez. Muchas gracias a las preguntas, a los que han preguntado, que han sido, bueno, yo creo que unas preguntas que nos han hecho, han contribuido mucho a la discusión y han sido muy enriquecedoras. Y nada, pues ya sabéis que el jueves que viene tenemos otra presentación a la misma hora, que vendrá Elena Alcalá y bueno, pues a ver si nos vemos todos ahí. La conferencia de Rocío se colgará en el canal UNED y también en el canal de YouTube del CENDEAC, así que si queréis volver a ver las imágenes y volver a pensar en estas estrellas, pues solo tenéis que dirigiros ahí. Muchas gracias a todos y que tengáis muy buena tarde.